Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla hoy, llenos de energía y listos para sumergirse en otra historia fascinante del mundo del espectáculo. Es un placer enorme tenerlos aquí una vez más, conectándonos para compartir chismes, análisis y un poquito de drama, como a ustedes les gusta. Si son nuevos por aquí, un saludo enorme y un abrazo virtual. Les invito cordialmente a que se queden, se acomoden y si aún no lo han hecho, consideren seriamente apretar ese botón rojo de suscribirse para no perderse ni una sola de nuestras entregas. Porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que ha estado resonando fuerte en los titulares y que ha generado muchísima conversación, la situación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin después de su separación. Sí, han oído bien. La pregunta que todos nos hacemos y que da título a nuestro vídeo de hoy es: Hande pide dinero a Kerem tras la separación, ¿cuánto exigió? Prepárense, porque vamos a desmenuzar este asunto, a separar los rumores de las posibles realidades y a intentar arrojar algo de luz sobre este tema tan candente. Sé que muchos de ustedes han estado pendientes de cada detalle y por eso, he investigado a fondo para traerles la información más relevante y, sobre todo, para invitarlos a reflexionar juntos. Ahora, antes de sumergirnos de lleno en los detalles jugosos, quiero ser muy claro. En este canal, nos gusta tratar estos temas con el respeto que se merecen, incluso cuando hablamos de figuras públicas. No estamos aquí para juzgar, sino para entender, para analizar las dinámicas que se dan en las relaciones, especialmente cuando terminan y hay intereses de por medio. Las relaciones, como saben, pueden ser complejas y cuando involucran a personas que están constantemente bajo el ojo público, esa complejidad se magnifica exponencialmente. Y hablando de eso, si les gusta este tipo de contenido y quieren que sigamos trayéndoles las últimas noticias y análisis del mundo del entretenimiento, no olviden darle un buen like a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a saber que les gusta lo que hacemos y a seguir creciendo juntos. Y por supuesto, si este es su primer vídeo con nosotros y les gusta lo que ven, recuerden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no se les escape nada. Dicho esto, pongamos manos a la obra y empecemos a desgranar el misterio de Hande y Kerem. Como muchos de ustedes sabrán, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron una de las parejas más queridas y seguidas de la televisión turca, y su relación traspasó la pantalla para convertirse en una historia de amor que cautivó a millones de fans en todo el mundo. Sus interacciones, sus viajes, sus gestos de cariño, todo era analizado y celebrado por sus seguidores. Sin embargo, para decepción de muchos, la pareja anunció su separación hace un tiempo, dejando un vacío en el corazón de sus admiradores. Pero la vida, como bien sabemos, continúa, y las historias después de una ruptura pueden tomar rumbos inesperados y, a veces, un tanto financieros. Y es precisamente ahí donde entra la controversia que hoy nos ocupa. El titular que vieron, Hande pide dinero a Kerem tras la separación, ¿cuánto exigió? No es solo un gancho para atraer su atención, sino que refleja una ola de rumores y especulaciones que han estado circulando en los medios de comunicación y, por supuesto, en las redes sociales. La información que ha llegado a nuestros oídos, a través de diversas fuentes y reportes de prensa, sugiere que Hande Erçel, tras la ruptura con Kerem Bürsin, podría haber hecho una exigencia económica significativa. Se habla de cifras importantes, de acuerdos que van más allá de una simple división de bienes. Y aquí es donde debemos ser cautelosos. En el mundo del espectáculo, la línea entre lo real y la ficción a menudo se vuelve borrosa. Los rumores se propagan como la pólvora y a veces, lo que empieza como un susurro puede convertirse en un grito ensordecedor, aunque no tenga una base sólida. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es simplemente una invención para generar clics y titulares, o hay algo de verdad detrás de estas afirmaciones? Los rumores iniciales apuntan a que Hande habría solicitado una suma considerable a Kerem. Las cifras que se han barajado varían considerablemente, desde cantidades que podrían ser consideradas un acuerdo amistoso, hasta sumas que parecen más bien una compensación por daños y perjuicios, o incluso algo parecido a una manutención. Las razones detrás de esta supuesta solicitud también son objeto de debate. Algunos sugieren que podría estar relacionado con inversiones conjuntas que hicieron durante su relación, propiedades que adquirieron juntos, o incluso acuerdos comerciales que tenían planeados y que ahora deben disolverse. Otros van más allá y especulan que podría tratarse de un acuerdo para asegurar su futuro financiero, especialmente considerando la intensidad de su relación y
El tiempo que pasaron juntos. Es importante recordar que Ande Ercel es una figura pública de gran renombre, con una carrera exitosa en la actuación y como modelo. Kerem Bürsin, por su parte, también es un actor de gran trayectoria y con una fuerte presencia en el mercado. Ambos son personas exitosas y con recursos propios. Entonces, ¿por qué existiría la necesidad de una exigencia económica tan grande de una parte a la otra? Esta es la pregunta del millón, y las respuestas varían según la fuente y la interpretación. Algunos medios de comunicación turcos, citando fuentes cercanas a la pareja, o informantes anónimos, han publicado artículos que detallan las supuestas negociaciones. Se habla de que Hande podría haber exigido una suma que ronda los varios millones de liras turcas. Si convertimos esto a otras monedas, estamos hablando de cifras bastante sustanciales. La especulación es que esto podría ser para cubrir gastos de alquiler de propiedades que compartían, para mantener un estilo de vida similar al que llevaban, o incluso para invertir en nuevos proyectos profesionales. Otra teoría que ha ganado fuerza es que, si bien ambos son exitosos, podrían haber existido acuerdos o promesas que ahora se deben regular de alguna manera. Por otro lado, hay quienes defienden que estas afirmaciones son infundadas y que se trata de una campaña de desprestigio o simplemente de un intento por parte de ciertos medios de generar controversia y mantener a la pareja en el centro de la atención mediática. Los fans más acérrimos de Hande y Kerem a menudo se unen para desmentir estos rumores, defendiendo la integridad de sus ídolos y acusando a la prensa de inventar historias. Y en esto debemos reconocer que a veces la presión mediática puede ser brutal y, en ocasiones, llevar a la invención de hechos. Analizando las posibles motivaciones detrás de una exigencia de este tipo, si es que existe, podemos pensar en varios escenarios. Si compartieron propiedades, es natural que haya una negociación para la venta o la división de las mismas. Si hubo inversiones conjuntas, también es lógico que se busque un acuerdo. Sin embargo, el término exigir dinero puede sonar un poco más agresivo y menos amigable que un acuerdo mutuo. Podría implicar que una de las partes se siente con derecho a una compensación por algo más que simples bienes materiales. Podría ser algo relacionado con el tiempo que dedicaron a la relación. En algunas culturas y en algunos acuerdos de pareja, especialmente cuando se comparten vidas de forma tan íntima, se pueden establecer acuerdos que van más allá de lo puramente material. Sin embargo, en el contexto de celebridades que son financieramente independientes, esta es una teoría menos probable, a menos que haya habido promesas muy específicas o acuerdos previos que no conocemos. Otra posibilidad es que se trate de una estrategia legal para formalizar la separación de bienes y deudas. Cuando una pareja rompe, especialmente si han estado juntos por un tiempo considerable y han compartido bienes, es común que haya un proceso de liquidación de activos y pasivos. A veces, este proceso puede ser complicado y dar lugar a demandas o negociaciones tensas. Es fundamental recordar que la información que circula en los medios de entretenimiento no siempre es verificada. A menudo se basa en rumores, en filtraciones selectivas o en interpretaciones exageradas. Las cifras específicas, como las que se mencionan en estos reportes, son particularmente difíciles de confirmar sin una declaración oficial de las partes involucradas o de sus representantes legales. Y como suele suceder cuando se trata de dinero y de celebridades, la imaginación de la gente tiende a volar. ¿Cuánto exigió Hande a Kerem? Si las cifras que se publican son correctas, estaríamos hablando de una cantidad que podría variar entre 1 millón y varios millones de liras turcas. Esto, en dólares, se traduce en cientos de miles o incluso millones de dólares. Es una suma considerable y la pregunta lógica es ¿por qué? Las especulaciones van desde una compensación por el tiempo invertido, hasta la cobertura de gastos futuros o la inversión en proyectos personales. Si lo vemos desde la perspectiva de la prensa, este tipo de noticias son oro. Generan tráfico, generan debate, mantienen a los lectores enganchados. Y si Hande y Kerem son una de las parejas más seguidas, cualquier noticia sobre ellos, especialmente una que involucre dinero y una posible controversia, se convierte en un titular estrella. Ahora es importante que nosotros, como espectadores y como consumidores de noticias, aprendamos a discernir. No todo lo que leemos es verdad. A menudo hay agendas ocultas, intereses comerciales o simplemente la necesidad de crear contenido sensacionalista. En este caso, la falta de confirmación oficial por parte de Hande o Kerem, o de sus representantes, deja un gran espacio para la especulación. Podría ser que Hande Ercel tuviera un acuerdo previo con Kerem Bürsin, sin que estipulara una compensación en caso de separación.
Es una posibilidad, aunque poco probable en el contexto de una relación tan pública donde las cosas suelen ser más informales. ¿O quizás se trata de inversiones conjuntas que deben ser disueltas? Esto es más plausible. Si invirtieron en propiedades, negocios o proyectos, es natural que haya una negociación sobre cómo dividir esos activos. La narrativa que se ha construido en torno a esta supuesta exigencia es que Ande está pidiendo dinero a Kerem, lo que podría interpretarse de varias maneras. Podría ser una solicitud de apoyo financiero para continuar con su carrera de manera independiente, o podría ser una compensación por el tiempo y el esfuerzo invertidos en la relación. También podría ser simplemente una forma de asegurar su futuro financiero en caso de que la separación no haya sido en los mejores términos. En un mundo donde las relaciones de pareja a menudo se entrelazan con aspectos financieros y profesionales, especialmente para las celebridades, no es del todo sorprendente que este tipo de rumores surjan. Sin embargo, la gravedad de las cifras mencionadas y la forma en que se presentan en algunos medios de comunicación levantan muchas cejas. Para tener una perspectiva más equilibrada, deberíamos considerar también que en muchas ocasiones, las separaciones entre figuras públicas son manejadas de forma muy discreta, con acuerdos financieros confidenciales. Si esto fuera el caso, las filtraciones y los rumores serían aún más difíciles de verificar. Podríamos pensar en este tema desde una perspectiva más general sobre las relaciones y el dinero. Cuando dos personas deciden separarse, especialmente si han compartido una vida juntas, es inevitable que haya una discusión sobre cómo se dividirán los bienes y las responsabilidades. En el caso de Ande y Kerem, dado su estatus y su éxito, es probable que tengan un patrimonio considerable que deba ser dividido de manera justa. Las especulaciones sobre cuánto exigió sugieren que hubo una cifra concreta en mente. Esto podría indicar que hubo una negociación específica, y que Ande puso sobre la mesa una demanda. ¿Pero cuál fue la razón detrás de esa demanda? Esa es la pregunta que sigue flotando en el aire y que alimenta las discusiones en línea. Algunos argumentan que Ande como figura pública tiene derecho a mantener su nivel de vida y su estatus, y que esta exigencia sería una forma de asegurar eso. Otros creen que dado que Kerem es también un actor exitoso, no debería haber una descompensación financiera tan grande entre ellos. Lo que sí es cierto es que la separación de Ande Erçel y Kerem Bürsin ha sido un tema de gran interés para sus seguidores, y cualquier noticia relacionada con ellos, especialmente si implica dinero o conflicto, se convierte en un imán para la atención. La pregunta de ***, Ande pide dinero a Kerem tras la separación, ¿cuánto exigió? *** resume perfectamente el morbo y la curiosidad que rodea este tipo de situaciones en el mundo del espectáculo. Es importante recordar, una vez más, que estamos tratando con rumores y especulaciones. A menos que haya una declaración oficial o una confirmación por parte de las personas involucradas, todo lo que circula debe ser tomado con precaución. Sin embargo, estos rumores son un reflejo de cómo el público percibe las relaciones y las finanzas de las celebridades. En resumen, la historia que se está contando es que Ande Erçel ha solicitado una suma considerable de dinero a Kerem Bürsin tras su separación. Las cifras que se manejan varían, pero se habla de millones de liras turcas. Las razones detrás de esta supuesta exigencia son objeto de intensa especulación, desde acuerdos de bienes hasta compensaciones por el tiempo invertido. Lo que sí podemos afirmar es que esta noticia ha generado un gran revuelo y ha puesto una vez más a Ande y Kerem en el centro de la atención mediática. Finalmente, amigos, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos explorado los rumores y las especulaciones en torno a la supuesta exigencia económica de Ande Erçel a Kerem Bürsin tras su separación. Como hemos visto, hay muchas versiones circulando, y sin una confirmación oficial, es difícil determinar la verdad absoluta. Lo que sí sabemos es que la separación de esta querida pareja ha generado una gran cantidad de interés, y cualquier detalle, por mínimo que sea, se convierte en noticia. Hemos hablado de las posibles razones detrás de estas supuestas exigencias, desde la división de bienes hasta la compensación financiera. Hemos recordado la importancia de ser críticos con la información que consumimos y de no dar por sentado todo lo que leemos en los medios. Al final del día, lo que importa es que tanto Ande como Kerem sigan adelante con sus vidas y sus carreras, independientemente de los rumores. Espero que hayan encontrado este vídeo informativo y entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿Cuál creen que podría ser la razón de una posible exigencia económica?
Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus perspectivas y debatir juntos. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les gustó este vídeo, si lo encontraron interesante y les gustaría que sigamos trayéndoles este tipo de contenido, por favor, no olviden darle un buen like. Un simple clic suyo marca una gran diferencia para nosotros. Y si aún no lo han hecho y quieren formar parte de nuestra comunidad, les invito una vez más a suscribirse al canal y a activar esa campanita para que sean los primeros en enterarse de nuestros nuevos vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de Ande y Kerem o que simplemente disfrutan de las noticias del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Su apoyo es mi mayor motivación. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y por supuesto con la misma pasión por el entretenimiento. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de la vida. Un abrazo gigante para todos ustedes. Adiós.